Motor diésel 6.0 litros EWI Power Stroke 4. Guía de diagnóstico. Motor no arranca o con difícil arranque. Desarrollado por José Luis Bernal Villamizar, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training le da la bienvenida. Objetivo: realizar mantenimiento del motor 6.0 litros V8 Power Stroke 4 Serie F Super Duty usando la guía de diagnóstico con lecturas PIC, código de falla DTC para un motor que no arranca o con difícil arranque. Para el método no arranque o arranque difícil, se usa el escáner IDS con los PI o Data Logger y un manómetro al puerto de la carcasa del filtro de combustible secundario. El motor 6.0 litros V8 es un motor electrónico. No usar escáner y métodos lógicos demorará o fracasará en la solución de las fallas. El motor 6.0 litros V8 Power Stroke 4 tiene sensores actuadores que funcionan bajo el diagnóstico V2. El paso a paso de diagnóstico que se utiliza es para hallar la causa raíz de la falla del motor no arranca con giro de arranque. Primero debe inspeccionar las mangueras de enfriamiento, el cable de batería, el arnés de cableado de los conectores, fugas de aceite de combustible y refrigerante. Observen ejemplos de arneses de cableado con fallas. Continúe la inspección de los niveles de combustible, la varilla de aceite, el refrigerante y demás sistemas. Verifique los niveles de los líquidos. Aceite de motor, verifique si tiene los kilómetros o las horas de uso de aceite. Verifique la viscosidad del aceite. Recuerde que el aceite es un SAE 15W40 motor diésel y que la capacidad de llenado es de 15 litros de aceite. En el motor 6.0 litros, el aceite de motor se le aumenta la presión para hacer funcionar los inyectores. El aceite con intervalos de cambios extendidos aumenta la viscosidad, se hace más espeso y hará que se tenga arranque difícil. Verifique si hay combustible en el aceite, este será acuoso y tendrá color de combustible. Si hay refrigerante en el aceite, este tendrá un color blanco lechoso. Si hay un bajo nivel o no hay refrigerante en el depósito, el sistema de recirculación de gases de escape EGR y el sistema de lubricación de aceite no transferirá calor. El motor se recalentará. Si en la tubería de gas de escape hay restricciones, la contrapresión del turbo aumentará. Las RPM serán inestables, tendrá una marcha vacilante y se detendrá el motor. Inspeccione la tubería del gas de escape, inspeccione el filtro de aire y el indicador de filtro de aire en el tablero y en el indicador de restricción. Verifique el voltaje de alimentación a la bomba eléctrica o la bomba de levante. Una falla en el arranque lo causa que los inyectores no tengan suministro de combustible. Inspeccione si tiene el nivel de combustible. Inspeccione si tiene agua en el filtro primario, water in fuel, y el testigo está encendido. Inspeccione el filtro de combustible por contaminación. Verifique el voltaje y la tierra con la llave en on, switch de encendido o coeo.
Verifique la presión de la bomba eléctrica o bomba de levante en la toma de presión de la carcasa del filtro secundario. La presión de combustible debe estar entre 45 a 60 psi. Observe en el gráfico la toma de presión en la carcasa del filtro secundario. En el gráfico se está utilizando un captador de presión tipo multímetro digital. Retire el relay FI-CM. Retira la cubierta del filtro secundario y el filtro. Cicle la llave de off-on unos 20 segundos para elevar el nivel de combustible en la taza. De arranque, busque burbujas en la taza. Las burbujas indican que hay fuga de gas de combustión al combustible. Si encuentra burbujas, aísle la falla del inyector que está ocasionando el problema. Si no encuentra burbujas, está en condiciones normales. Cuando el gas de combustión fuga desde el sistema al sistema de combustible por la arandela o por el rin del inyector, pueden ser uno o varios inyectores, forman burbujas de gas de escape en el depósito del filtro secundario sin el filtro colocado. Le arranca el motor y deshabilita el módulo F6M. En el ejemplo que acabamos de explicar, retiraron fue la alimentación a través del fusible o el relé FI-CM. Realiza las pruebas del sistema de control electrónico con el escáner IDS. Registre los códigos COEO y las pruebas del inyector. COEO memoria continua, COEO de memoria en pruebas de inyectores eléctricos, clic y diagnóstico de códigos si prende el motor en COER para las bujías incandescentes. Cada una de estas pruebas botará pasa la prueba o código de falla. Para realizar estas pruebas usted debe utilizar el laptop con el software integrado de diagnóstico IDS y el BCM. Hágalo a través del conector de enlace DLC del vehículo. Usted puede comandar el IDS y el PFP numeral, que quiere decir Fuel Pump o bomba de combustible. Como es eléctrica, usted puede encender la bomba por un espacio suficiente de tiempo para probar la presión y para hallar por lo menos en 10 a 15 minutos fuga de combustible en los inyectores hacia el aceite de motor. Si tiene fuga de combustible, el aceite de motor se contaminará con combustible y usted deberá retirar el tapón de retirar aceite del cárter y dejar salir el aceite y el combustible. Es la manera más sencilla de encontrar fuga de combustible hacia el cárter. Realiza el diagnóstico en memorias COEO, COER. Aquí están las 4 pruebas que estábamos hablando. COEO, autoprueba de inyectores eléctrica, COEO, autoprueba de demanda, COER, autoprueba de bujías incandescentes, COER, código de demanda y llamar códigos de memoria continua. En la prueba eléctrica de inyectores se determinan si los circuitos y solenoides de cada inyector están funcionando eléctricamente. Realiza la prueba con los parámetros de identificación PI o Data Logger. Gire el motor en arranque y revise el listado. Este es en el caso de que el motor no arranca o tenga un arranque difícil. Observe el listado de PI Datas. Se tiene voltaje de batería, valor mínimo para arranque 9.5, voltaje al módulo, voltaje FCM principal 44 voltios mínimo,
Revoluciones de arranque por encima de 100 RPM. Tienen que alcanzar 170 RPM. ICP tiene que alcanzar 500 PSI mínimo. Y el voltaje por encima de 0.8 voltios. Y el IPR alcanzar 30% mínimo en el arranque difícil. Pulso de inyección de entre 500 microsegundos a 2 milisegundos. Y las lecturas de falla de sincronización y sincronización en sí. Si aparecen no hay sincronización, tampoco prenderá el motor. Presión de combustible en 45 psi mínimo. Aquí lo vemos en diferentes condiciones ya de funcionamiento. En marcha mínima el ICP deseado es 625 PSI y el IPR debe estar aproximadamente en 24% de pulsos de modulación y los pulsos de inyección en 990 microsegundos. Entonces usted debe verificar primero el voltaje de la batería y el estado de carga de la batería y del alternador si el motor arranca. Los circuitos de BPWR y GND a la PCM. Debe ubicar los pines de alimentación y de masa de la PCM. No están enseñados aquí. Observe la batería al lado izquierdo del conductor. Sin la batería se observa al lado de la caja de la batería el conector de 12 pines que también causa problemas de continuidad y de alimentación hacia el módulo FICM. Revise el conector de 12 pines. Para esto tiene que usar el diagrama eléctrico para ubicar el pin. Verifique el relay en la caja de fusibles que está también al lado de la caja de la batería. Retire la tapa y ubique el relé de alimentación FCM BPWR. FCM Logic Powers, traduce eso. Pase el switch a on para verificar estos voltajes, las lecturas de FCM y encontrar una comparación que no pase más de 5% en el voltaje de la batería. El FCM Main Power quiere decir voltaje principal del módulo FCM, es el voltaje de potencia que entrega a los inyectores, debe ser superior a 48 voltios y se da desde el módulo FCM en el proceso de arranque. Las RPMs, cuando hay RPMs muy bajas el motor no arranca. La causa puede ser un motor con arranque deficiente o con sistema de carga deficiente. Sin RPMs en el arranque produce una falla eléctrica o puede ser también una falla física del sensor CKP. La señal RPM se toma desde el sensor CKP. El sensor CKP se halla en el lado de pasajeros, parte frontal del bloque de motor. Aquí se ve la rueda reductora del CKP deformada, suficiente para causar una falla de no arranque. Revise el ICP. En el arranque mínimo debe ser 500 PSI. Si no alcanza 500 PSI, se inhabilitan los inyectores. También puede ser bajo nivel de aceite en el depósito auxiliar de la bomba de alta presión, o fugas de aceite por los jorrines, o una falla del IPR en la bomba de alta presión. También puede ser un daño físico del ICP o del cableado. Aquí se ve el ICP de modelos nuevos. Revise el IPR. El IPR aumentará entre 80 y 84% durante el arranque con señal CKP y alcanzar entre 25 y 30% para 500 PSI hasta 800 PSI en RPM mínima. El valor predeterminado por la PCM en falla o sin arranque en coeo sin señal CKP es de 14% o 300 PSI.
Un IPR se ubica generalmente debajo del turbocompresor en la bomba de alta presión de aceite. Verifique el pulso de inyección de los inyectores. Pulso ancho modulado debe ser mayor de 0 milisegundos. Debe estar entre 500 microsegundos a 2 milisegundos con o sin señal CKP, con o sin señal RPM. Si la señal CKP del sensor está ok, la señal ICP estará también ok, por encima de 500 PSI. Revise la sincronización entre el módulo PCM y el módulo FCM a través de las funciones FCM sincronización y sincronización. Con no quiere decir que no hay sincronización entre ambos módulos. La causa puede ser una falla de cableado entre el PCM y el módulo FCM. Si el PayData Sync aparece con no sincronización, la falla puede ser el sensor KP o el sensor CMP, o un problema de cableado entre el PCM y los sensores que estamos nombrando. Si el módulo FCM se reemplaza, es necesario programarlo. Si el módulo FCM no viene programado, los inyectores no se activarán, no sonarán cuando usted coloque la llave de encendido de off a on en coeo. Solo hasta que el módulo FCM no sea programado, la falla de motor no arranque o arranque difícil no se quitará. Analicemos los PayData de voltaje de batería y RPM. No debe caer por debajo de 9.5 voltios. Si el PRI RPM no se verifica, el circuito CKP tiene problemas. Si no hay señal RPM en el arranque, tampoco hay señal del circuito del CKP. Por ejemplo, usted debe leer 12.4 voltios o lee, por ejemplo, 10.2 voltios y 220 RPM. Eso quiere decir que está bien. Cuando la voltaje de batería da muy bajo, usted debe revisar el sistema de carga y los circuitos de alimentación y masa de la PCM. Los PayData del módulo FCM LVPWR, energía lógica al módulo FCM, y FCM PPWR, energía de batería al vehículo del módulo FCM, son importantes porque si estos dos PayData están por debajo de 9.5 voltios, le hace falta voltaje y puede ser una falla en el conector de 12 pines que vimos anteriormente, o una falla de alimentación de fusibles o del relé de alimentación hacia el módulo FCM. Revisa el cableado del conector, el relé y el fusible. Por ejemplo, si usted lee una alimentación del FCM Logic Power de 10 voltios y una alimentación Vehicle Power de 10.2 voltios, eso quiere decir que está bien. El FCM Main Power es el suministro de voltaje hacia los inyectores de alto voltaje, que está alrededor de 48 voltios. Por ejemplo, usted debe leer 10.5 voltios, una buena temperatura de aceite de motor y 47.3 voltios para que esté bien, pero si usted llega a leer por debajo de 44, considérelo como un voltaje muy bajito. Lo mejor es que lo consiga de 44 voltios para arriba, 48 voltios, inclusive 52 voltios. Entre mucho mayor sea de 44 voltios, después de 10 segundos quiere decir que el voltaje de alimentación de encendido de los inyectores está en correcto estado. FCM Main Power se utiliza para verificar la alimentación de alto voltaje hacia los inyectores. Ya habíamos comentado del pulso de inyección. El PayData Fuel Power, RPM y CMP-FM en el arranque verifican el estado de los pulsos de inyecciones. Para que exista pulsos de inyección de entre 0 a 900 microsegundos, debe alcanzar una señal de CKP por encima de RPM por encima de 170. Si no hay señal del circuito del sensor CMP o el sensor CKP, falla. CMP-FM quiere decir falla. Aquí lo vemos. Un ejemplo. Hay 0
0 microsegundos de pulso de inyección y un sensor FPM-FM, no falla, pero no tiene arranque. Al lado vemos que alcanzó 900 microsegundos y no tiene falla. Y la RPM está por encima de 160. Lo más probable es que tenga arranque este motor. La PCM va a enviar un ancho de pulso de combustible de 500 microsegundos o 2 milisegundos al módulo FCM para arrancar el motor. Si es 0 milisegundos, es un pulso de no abastecimiento de combustible, por lo tanto no se realiza el encendido del motor. Puede ser generalmente y casi siempre la señal está en cero porque no hay una señal de sincronización. Cuando no hay una señal de sincronización entre el CMP y el ICP, se provoca esta falla. El CMP provoca una falla de pulsos de corte de combustible a cero. Usted en el arranque debe verificar entonces, en conclusión, que la batería esté por encima de 9.5 voltios. Las RPM está por encima de 100 RPM, por encima de 170 RPM, mucho mejor. La presión de inyección ICP debe estar por encima de 500 PSI, como mínimo 500 PSI. Cuando arranca alcanza alrededor de 800 PSI. Si hay señales de los sensores CKPO y CMPO en el FICM, hay pulsos de inyección en los inyectores de EUI y pulsará entre 500 microsegundos a 2 milisegundos. Una falla de 0 milisegundos en el inyector de combustible es una falta de sincronización entre el módulo FCM y el PSM. Eso es una pérdida de señal. Esta pérdida de señal se radica generalmente por falla del sensor CMP y en segundo lugar por falla del sensor CKP. Esta falta de sincronización llevará a que se tenga una baja presión en el control de inyección ICP. Hay que mirar si los sensores CKP y CMP están sincronizando con la PSM y el módulo FCM. Y para esto se utilizan los PIDATAs que acabamos de lograr, FCM SYN y SYN. Si cambia de no así, quiere decir que va a haber arranque. Falla si no sincroniza la PCM con el módulo FCM durante el arranque. Y no cambia de no así. Cuando hay una señal no y no hay RPMs, la falla es el sensor CKP. Cuando no cambia de no así y no hay sincronización entre el PCM y el módulo FCM y hay RPM, la falla es del sensor CMP. Esto quiere decir que la sincronización se pierde con o sin RPM de motor. Y el que sincroniza las señales de la PCM y el módulo FCM son los dos sensores CMP y CKP. RPM marca que es el CKP que pone RPM en el motor. Aquí lo vemos. Hay sincronización y no hay falla. La alimentación es de 12 voltios y la RPM es 703. Viene de 180 a 200 RPM, escalona hasta 800 RPM, el motor arrancó. Estas lecturas son generalmente lecturas de fallas tipo eléctricas y electrónicas de sensores CMP, CKP, entre señales de sincronización entre el módulo PCM y FCM. Aquí no hemos venido hablando de fallas de tipo mecánica o hidráulica. Tipo hidráulica: si hay fuga de aceite o aire atrapado en el sistema de alta presión de aceite, la PCM comanda la válvula de IPR a 85% y cuando hay fuga trata de mantener la presión del riel de alta presión de aceite en 85% para cerrar la válvula, para que el motor pueda ponerse en marcha. Pero este intento por llegar a la señal ICP de 500 PSI generalmente provoca un fracaso en el arranque del motor, porque el IPR debe alcanzar 85% en el instante de dar 3 startazos, pero debe caer a 30% aproximadamente de señal modulada en el IPR, y la señal ICP debe levantar de 300 PSI a 500 PSI y después levantar hasta 800 PSI para que el motor esté en RPM mínima. Es muy sencillo. Entonces usted ha encontrado una fuga de aceite cuando el IPR se queda arriba en 85%. Escuche,
Cuando el IPR en el arranque no baja 30, 35, empieza a subir 30, 35, 40, 50, 85, se queda ahí, fuga de aceite o aire atrapado en el sistema de alta presión de aceite. No se les olvide. Aquí vemos el sensor ICP modelo 2004 en adelante y modelo 2003 hacia atrás. El ICP estaba en la tapa de válvulas en los modelos nuevos y el ICP estaba al lado del IPR en los modelos antiguos. Una aclaración: la válvula de IPR también se puede quedar atorada en abierta, o sea, el 85%. Si sucede eso, es una falla de la válvula IPR. Esa es la segunda alternativa. Aquí vemos la señal del ICP deseado con la señal real, son iguales, y las RPM, el motor casi en 180 RPM, el motor arranca. La válvula de IPR, por tener una posición en la bomba de alta presión de aceite, es bastante difícil de sacar. Se utiliza una herramienta, un dado, para extraerlo de la bomba de alta presión. El IPR tiene por así decirlo, una ventaja en el diagnóstico, que cuando un IPR se atascado en abierto, una presión 0%, quiere decir que todo el aceite se está yendo hacia el cárter. Usted no utilice una prueba de presión de aire por el IPR, porque el IPR descarga el aceite hacia el cárter, entonces eso es una prueba fallida, porque la presión de aire se iría hacia el cárter. Trate de buscar el ICP o las punteras de los rieles comunes de alta presión de aceite debajo de la tapa de válvulas, lado izquierdo o lado derecho. Un IPR en circuito abierto da una presión mínima de aceite y una situación de no arranque, porque la posición de drenaje y de alivio de alta presión es completa. Al no haber alta presión, esta queda completamente abierta y el motor no arrancará. Pero cuando hay un cortocircuito sucede todo lo contrario. La válvula IPR queda en presión máxima o en 4000 psi. Si usted quiere que el motor se le apague, desconecte la válvula IPR cuando esté encendido, póngalo en cover, y quiere saber si el sistema está funcionando correctamente, desconecte la válvula IPR. Aquí vemos una señal del escáner del ICP en 657 psi, el IPR en 27% y el motor en 700 RPM por minuto. El motor acaba de arrancar. Finalmente, usted tiene que analizar los humos del escape, porque una condición de arranque difícil también lo puede provocar el sistema de bujías incandescentes o el módulo de bujías incandescentes. Utilice la prueba del escáner de COE o COER bujías incandescentes a través de COER Electric de las bujías incandescentes. Cuando se inyecta combustible en el arranque con el motor frío, las bujías incandescentes tienen que estar calentando al máximo para evitar la formación de humos blancos en el escape. Si no hay humos blancos durante el arranque, lo más probable es que las bujías incandescentes estén en buen estado. Usted puede probar con una pinza perimétrica el ciclo de precalentamiento de la bujía incandescente del arranque. Generalmente va de 0 a 120 segundos. O medir la resistencia de las bujías. Está entre 0.5 a 5 ohmios. El consumo de corriente de cada bujía es de aproximadamente de 10 a 12 amperios. Pero si usted lo toma sobre el cable general de las bujías, sea al lado derecho sea al lado izquierdo, le va a sumar en paralelo entre 40 y 48 amperios por banco. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y muchas gracias.